Bueno, entonces, como dice el título, unidad 4, la función energía libre, la función de Gibbs. En esta unidad vamos a ver una serie de cosas que ya hemos visto, digamos, lo que vamos a partir de lo que se vio en la unidad anterior, en donde se establecieron el criterio de espontaneidad, o sea, vimos procesos espontáneos y procesos reversibles, y se estableció el criterio de espontaneidad como, en forma general, delta S en universo mayor o igual a cero. El igual a cero implica proceso reversible, y el mayor a cero implica proceso irreversible espontáneo. Vimos las condiciones de reversibilidad y todo eso. En esto, bueno, vamos a seguir trabajando con eso, vamos a ir hacia otros criterios de espontaneidad, y para ello vamos a terminar introduciendo y definiendo dos nuevas funciones de estado. O sea, hasta ahora las funciones de estado que ustedes habían visto era en función de lo visto en el primer principio, U y H, o sea, energía interna y entalpía. Al ver el segundo principio, en la unidad 3, habíamos visto la introducción de la entropía como otra función de estado, y acá vamos a introducir dos nuevas funciones de estado que van a ser muy usadas, sobre todo una de ellas, como criterio de espontaneidad o criterio de reversibilidad en distintos procesos, ya sea un proceso cualquiera que involucre o no cambios de fase o reacciones químicas. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. En la última clase hemos visto la desigualdad de Clausius. Acá la volvemos a plantear en forma diferencial, como TdS mayor o igual que Q, y lo que les estaba diciendo es que justamente esta Q chica es el diferencial calor, que se representa como un delta Q, porque recuerden que es función de línea, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el correr de la transparencia que vamos a ver hoy, vamos a ver un W chica en las expresiones diferenciales, que es el dW que habíamos visto anteriormente, o sea, que significa que son cantidades infinitesimales, o sea, diferenciales. Bueno, entonces, volviendo a la desigualdad de Clausius, esta desigualdad de Clausius expresa, de alguna forma, un límite para el calor que acompaña un cambio de estado. Recordemos, por la forma como llegamos a ella, que la temperatura es la temperatura del ambiente, y la entropía a la que estamos haciendo referencia, o el cambio de entropía al que estamos haciendo referencia, es el del sistema. O sea, lo que tenemos, esta desigualdad lo que se aplica es a cambios de cualquier tipo, en donde T, en este caso, es la del ambiente, Q es el calor intercambiado, o sea, va a tener un signo para el ambiente y el signo contrario para el sistema, y ds es el cambio de entropía del sistema. Es también, evidentemente, deriva del segundo principio, es otra forma de presentar el segundo principio. Lo vamos a usar en muchas oportunidades, y bueno, hoy arrancamos con eso. Como ya vimos anteriormente, la condición de reversibilidad o equilibrio implica la igualdad, y la condición de irreversibilidad y espontaneidad, o sea, el proceso que se da en el sentido natural, es el signo de mayor. Si recurrimos a lo que vimos en el primer principio, planteando du como Q más W, si despejamos de ahí Q, podemos plantear que, evidentemente, Q va a ser igual a du menos W. Sustituyendo esto en la desigualdad de Clausius, nos va a quedar que entonces, usando el primer principio, TdS tiene que ser mayor o igual que du menos W. Si reordenamos esta expresión, pasando todo para un mismo lado, nos va a quedar que menos du más W más TdS tiene que ser mayor o igual a 0. Y si a su vez discriminamos o tenemos en cuenta los distintos tipos de trabajo que puede haber, esta W, en forma general, es lo que hemos manejado mucho hasta el momento, que es el trabajo de expansión-compresión, pero además todos los otros tipos de trabajos que pueden estar involucrados en el proceso que estamos estudiando. Entonces, si desglosamos
el término W, este trabajo que en esta expresión sería un trabajo infinitesimal, un trabajo diferencial, va a ser el trabajo de expansión-compresión. Recuerden, el trabajo de expansión-compresión en forma diferencial es menos presión opuesta de B, por eso este término, este sería el trabajo de expansión-compresión, y otro término que involucra todos los otros trabajos que son, que no comprenden el de expansión-compresión. Por eso lo estamos poniendo trabajo no PB, o sea, trabajos que no son de expansión-compresión. ¿Qué tipo de trabajo puede involucrarse acá? Bueno, evidentemente, el trabajo no de expansión-compresión comprende trabajo eléctrico, por ejemplo, en sistemas como pilas o baterías, el trabajo electromagnético que puede provenir de intercambios de energía por microondas, por luz, etcétera, otro tipo de radiación, bueno, o sea, todos los otros tipos de trabajo, trabajo tensoactivo, etcétera, el trabajo necesario para estirar la superficie de un sólido, etcétera, bueno, todos los otros trabajos que no son de expansión-compresión. Bueno, entonces, estas dos expresiones ténganlas presentes porque a lo largo del desarrollo que vamos a hacer hoy, las vamos a usar. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos, algunos ya los hemos visto, los vamos a volver a repetir, en donde aplicábamos el segundo principio y en particular vamos a aplicar la desigualdad de Clausius. Entonces, el próximo transparencia, justamente, primer ejemplo, o sea, condiciones de espontaneidad o de equilibrio bajo condiciones dadas, sistema aislado, un sistema diabático. Recordemos que un sistema diabático, el calor intercambiado es cero, por eso en este caso si estamos, digamos, trabajando con las magnitudes en forma infinitesimal, o sea, las diferenciales, los cambios diferenciales, ponemos Q chica igual 0. También en ese sistema vamos a tener que W va a ser 0, al ser aislado, no hay trabajo, etcétera, sobre el ambiente, bueno, W va a 0, y eso da como consecuencia que el cambio de energía interna va a ser igual a 0. En función de esto, es claro ver que la desigualdad de Clausius, en este caso de un sistema aislado, se reduce a esta expresión, o sea, ds mayor o igual a 0. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos considerado el caso del universo, donde el universo es el ambiente más el sistema, y bueno, si se trata, y bueno, recordando que el delta S del universo o el ds del universo tiene que ser mayor o igual a 0, si es un sistema diabático, el ds del ambiente vale 0, por lo tanto, el ds del universo es el del sistema. Y bueno, por eso podemos plantear esta expresión que ya la habíamos visto, en donde acá nos estamos refiriendo al sistema, o sea, ds del sistema mayor o igual a 0. Ejemplo 2, o caso 2, un caso en el cual la temperatura permanece constante. Bueno, acá vamos a introducir una de las nuevas funciones de estado, la función A, que la definimos como U menos TS. Esta función A es una función de estado, como las que hemos visto hasta ahora, por lo tanto, por función de estado que es, depende solo del estado, su cambio, o sea, el delta A va a depender solo del estado final y del estado inicial. Y bueno, en función de eso, podemos, a partir de su definición, hacer la diferencial, y entonces será dA igual, nos queda como du menos TdS menos S de T, simplemente lo que hicimos fue diferenciar esta expresión. Si ahora le cambiamos el signo, nos queda, por comodidad, y para compararlo con lo que ya teníamos anteriormente, menos dA es igual a menos du más TdS más S de T. Y bueno, si la temperatura es constante, nos queda menos diferencial de A a T constante igual menos du más T de S. Si comparamos eso con las condiciones de espontaneidad o de equilibrio que vimos en la primera transparencia, que le pusimos el número 1, habíamos visto que menos du más T de S era mayor o igual que menos W. Eso lleva entonces a que directamente, esto es lo mismo, el menos
diferencial a T va a ser mayor o igual que menos el W. Por eso se le llama función trabajo, o sea, como ya hemos visto anteriormente, el mayor corresponderá a un proceso espontáneo y el igual a un proceso en equilibrio. Y lo estamos comparando con W, este trabajo diferencial, que es el trabajo total, o sea, este es el que involucra todo, expansión, compresión, trabajo eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí quedó definida. Con la restricción de T constante nos queda esta relación. Recordando que, bueno, que esto es para el sistema en estudio, y bueno, y que los criterios establecían que el signo de mayor implica la espontaneidad y el signo de igual implica el equilibrio. Continuando con esto, bueno, entonces, nuevamente, condiciones de espontaneidad o de equilibrio bajo condiciones dadas. Vimos la definición de la energía libre de Helmholtz, o simplemente energía de Helmholtz. A definido como U menos TS, es una función de estado, o sea, cumple lo mismo que ya habían visto para las otras funciones de estado. Y bueno, AT constante menos delta A es mayor o igual que menos W. Ahora esta sí es para un incremento finito, ¿no? Y bueno, este menos W incluye todos los tipos de trabajo hecho por el sistema durante la transformación. Y lo que nos está de alguna forma dando o diciendo es que el trabajo hecho por el sistema durante una transformación isotérmica es menor o igual a la disminución de la energía de Helmholtz. Y por ende, el trabajo máximo que se puede obtener en un cambio de estado isotérmico es igual a la disminución de la energía de Helmholtz. O sea, el trabajo máximo corresponderá al proceso reversible o prácticamente reversible, en el cual acá lo que aparece es el signo de igual, ¿no? Bueno, ahora, bueno, esto como por ser función de estado, si tenemos un pasaje de un estado 1 a un estado 2, pasamos de una energía de Helmholtz en el estado 1 a una energía de Helmholtz en el estado 2, y como es función de estado, el delta A va a ser A2 menos A1. Tratando de ponerlo en un gráfico, bueno, si cambiamos los signos, lo podemos poner de esta forma, o multiplicando todo por menos 1, nos queda de esta otra forma, o sea, delta A a T es menor o igual que el trabajo. Y bueno, si lo representamos en un diagrama, donde este sería el 0 para el delta A, ojo, es delta A lo que estamos poniendo acá. Si tenemos un proceso en el cual el delta A es positivo, sería esta altura, o sea, lo que está indicado acá con punteado. En ese caso, el trabajo también tendría que ser positivo y mayor o igual. O sea, esta flecha azul indicaría el trabajo para un proceso dado, que entonces tiene que cumplir con esta desigualdad. Y si el cambio en la función de Helmholtz fuera negativo, estaríamos, por ejemplo, en un valor por acá, este sería el cambio, el trabajo ahí tendría que ser este, o sea, evidentemente el trabajo nos quedaría por acá, o sea que el trabajo sería menos negativo que el cambio en la energía de Helmholtz. Y esto coincidiría con el trabajo máximo obtenido en un cambio de estado isotermo. O sea, si tenemos un cambio de estado isotermo que se da en condiciones de equilibrio o reversibilidad, el W coincidiría con el delta A, y en este caso, bueno, por ejemplo, tendría esta magnitud, ¿no? Nuevamente la expresión que ya habíamos visto, y si ahora ponemos como restricción que estamos en un sistema a T constante y B constante, ¿qué va a pasar? El trabajo que estamos considerando acá es el de expansión-compresión más los otros que no son de expansión-compresión. Si el volumen es constante, el cambio en el volumen es cero y por lo tanto el trabajo de expansión-compresión va a ser cero. Por eso, en este caso, la expresión o la desigualdad se transforma en la que está indicada acá, o sea,
menos delta energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante va a ser mayor que menos el trabajo que no es el de expansión-compresión, o sea, los otros trabajos sin considerar el de expansión-compresión. Bueno, si multiplicamos por 1, le damos vuelta el signo y bueno, queda esta que está acá abajo. Si además estuviéramos en condiciones en las cuales no hay ningún otro trabajo sin ser el de expansión-compresión, o sea que el W no PB vale 0, entonces la expresión ahí de condición de equilibrio o de espontaneidad nos queda como que delta a T y B, considerando que no hay trabajos distintos del de expansión-compresión, nos va a quedar menor o igual a 0. El criterio de espontaneidad es el menor y el criterio de equilibrio o reversibilidad es el signo de igual, como ya lo hemos visto anteriormente. Si ahora queremos ver qué pasa en un caso en el cual estamos a temperatura constante y en el cual la presión es igual a la presión del sistema es igual a la presión ambiente y también se mantiene constante. Bueno, acá lo que hacemos ahora es introducir la otra función de estado que yo les había dicho que vamos a introducir hoy, que la definimos de la siguiente forma. O sea, G la definimos como U más PB menos TS. Recordando de la unidad 2, U más PB es H, o sea, la entalpía. Entonces G nos queda definido como H menos TS. Y bueno, esta función G se llama función de Gibbs o energía libre de Gibbs. Y bueno, vamos a ver, al igual que lo vimos recién para A, algunas consideraciones. Esta, sobre todo, es mucho más importante que la función A. La vamos a usar de aquí en adelante en el curso de Físico-Química, tanto como en 103, cuando viene equilibrio químico, y en la parte también si llegan a ser 104 en electroquímica, porque bueno, va a ser uno de los criterios habituales de proceso espontáneo o reversibilidad que vamos a usar. Justamente porque muchas veces los procesos que consideramos se están dando a temperatura y presión constante. Bueno, entonces, dada la expresión que define G, si diferenciamos y ponemos un signo de menos por comodidad, nos queda que menos de G es igual, lo definimos como menos de U, menos P de B, menos B de P, más T de S, más S de T. Si, o sea, esta expresión hasta ahora es general. Si ahora imponemos la restricción de temperatura y presión constantes, ¿qué va a pasar? dP va a ser 0, por lo tanto los términos en dP se van, por ejemplo, y dt también va a ser 0, por lo tanto este término también se va. Y nos queda entonces, con esa restricción, la expresión reducida a la siguiente. Menos de G a T y P es igual a menos de U, menos P de B, más T de S. Si volvemos a la ecuación 2 que habíamos planteado en la primera transparencia, en donde habíamos discriminado entre el trabajo no de expansión-compresión y el trabajo de expansión-compresión, etc., había quedado, a partir de la desigualdad de Clausius, esta expresión que está en pantalla. Bueno, si en condiciones de esta expresión consideramos T y P constante, esta expresión y reordenamos, mejor dicho, esta expresión la reordenamos, acá no estamos considerando nada, la estamos reordenando, menos de U menos P de B más T de S tiene que ser mayor que menos el trabajo no de expansión-compresión. Simplemente quisimos pasar esto para el otro lado. Ahora bien, si comparamos estas expresiones, ahí tenemos lo mismo, por lo tanto, nos va a quedar que menos de G a T y P va a ser mayor o igual que menos el trabajo que no es el de expansión-compresión. Recordando que, por la forma que hemos deducido esto, acá el G, o sea, la energía libre de Gibbs, nos estamos refiriendo a el cambio en la energía libre de Gibbs del sistema, ¿no? El sistema puede ser un gas o una sustancia que está sufriendo un determinado proceso, o puede ser un cambio de fase, o puede ser una reacción química. Vamos a ver en el correr de esta clase algunos ejemplos de esos. Esto simplemente, si lo multiplicamos por 1,
nos va a quedar que dg, se dan vuelta los signos, o sea, dg es menor o igual que el trabajo no PV. Bueno, ya lo hemos dicho, G es la energía libre de Gibbs. Bueno, nuevamente el criterio de espontaneidad implica el signo de menos, y el criterio de equilibrio implica el signo de igual. Nuevamente, entonces, ponemos la definición de la energía libre de Gibbs, y estamos en condiciones de temperatura y presión constante. Esa expresión fue la que vimos. Ahora lo que hicimos fue considerar un incremento finito y no la expresión diferencial, o sea, lo que hicimos fue integrar las expresiones anteriores, y nos queda que menos delta G a T P es mayor o igual que menos el trabajo que no sea de expansión-compresión. Ahí aclaramos. Este término es todo trabajo hecho por el sistema y distinto del de expansión-compresión. Justamente hoy dijimos trabajo eléctrico, trabajo debido a una radiación electromagnética, etc. Y bueno, en forma muy similar a lo visto para la función A, bueno, podemos decir que este trabajo no PV hecho por el sistema durante una transformación real a T y P constante es menor que la disminución de la energía libre de Gibbs. Y el trabajo máximo, que sería el caso en el cual estamos en condiciones de reversibilidad, o sea, acá tenemos signo de igual, se obtiene durante una transformación a T y P constantes, es igual a la disminución de la energía libre de Gibbs asociada al cambio de estado que se está estudiando. Bueno, nuevamente recordemos que esa función G es una función de estado y cumple con todo lo visto hasta ahora por una función de estado. Entonces, bueno, planteamos de vuelta la definición, y el incremento en esa función de estado, delta G, va a estar dado como delta H menos T delta S. Recordemos que acá estamos viendo G, o sea, fuerza directora de los cambios naturales, a P y T constante. Por eso, al pasar a la expresión incremental, nos queda expresado de esta forma, o sea, porque el delta T va a ser igual a 0. Por eso, si uno realmente estuviera el incremento de esto, tendría que ser delta G igual delta H menos T delta S menos S delta T. Como estamos a T constante, delta T vale 0 y nos queda la expresión restringida a esto, ¿no? O sea, delta G igual delta H menos T delta S. Eso quiere decir, bueno, que un cambio natural entonces va a implicar un delta G negativo. Si, por ejemplo, estamos considerando que los trabajos distintos del de expansión-compresión son nulos. Contribuciones extras que podemos tener en cuenta ahí es que el delta H y la entropía, el cambio en delta H, el cambio en la entropía, el delta H sería negativo y la entropía para un proceso espontáneo sería positiva. Entonces, bueno, ¿cuál es la tendencia espontánea? Bueno, ya lo hemos visto, lo volvemos a incluir. La tendencia es a un mínimo en la entalpía, o sea, en la energía, eso se ve a partir del primer principio, y un máximo en la entropía, eso lo vimos a partir del segundo principio, ¿no? En general, ¿por qué es muy útil esta expresión G como para establecer la espontaneidad de los procesos? Bueno, porque muchas veces las condiciones de laboratorio son a T y P constante, y nosotros, bueno, nos sirve como guía si un proceso X en a T y P constante es espontáneo o no. Evidentemente podemos, y lo vamos a ver más adelante, considerar situaciones en las cuales haya una evaluación del cambio en la energía libre, en este caso de Gibbs, para un proceso en el cual está cambiando la temperatura o la presión. Pero en general, bueno, como criterio de espontaneidad a T y P constante es usado el delta G, o la función G, mejor dicho. Bueno, seguidamente lo que vamos a ver es propiedades de estas funciones de estado. Empezando por A, lo hemos definido como U menos TS, haciendo la diferencial de esa expresión, de A es de U menos T de S menos S de T, acá no hay ninguna restricción. Si introducimos la ecuación fundamental de la termodinámica que vimos en la unidad anterior, o sea, du
igual a T de S menos P de B. Sustituimos acá de U. Nos va a quedar entonces que el diferencial A va a ser igual a T de S menos P de B menos T de S menos S de T. Si, bueno, acá esto fue lo que sustituimos de U por esta expresión, de acuerdo a la ecuación fundamental de la termodinámica. Y bueno, como vemos acá hay un término T de S y otro menos T de S, por lo tanto, esos se van a anular. Y esta expresión se resume entonces a que dA es menos P de B menos S de T. Esta expresión es de uso general, no hay restricción ninguna. Si ahora planteamos la diferencial de A, considerando A una función de la temperatura y del volumen, como ya lo hemos visto anteriormente, tratándose de una función de estado, presenta una diferencial exacta. La diferencial de A va a ser igual a la derivada parcial de A con respecto a la temperatura a volumen constante por el cambio en la temperatura, más la variación de A con respecto, la derivada de A con respecto al volumen a temperatura constante por la variación del volumen. Entonces, comparando la expresión que tenemos acá recuadrada en rojo con la diferencial exacta que está en azul, deducimos fácilmente que la derivada parcial de A con respecto a T a volumen constante es menos S. Y que la derivada parcial de A con respecto a B a T es menos P. Esas derivadas tenganlas presentes porque en muchas oportunidades las vamos a usar. Si nosotros queremos ver, que justamente vamos a ver algo en las transparencias siguientes, no tanto con A, si nosotros quisiéramos ver para un proceso a volumen constante cómo cambia la función A con la temperatura, bueno, tenemos que integrar esta expresión. Lo mismo si tenemos un cambio en el volumen, tenemos que integrar esta otra expresión. Ahora que, como les dije, es mucho más importante la función g que la a, vamos a ver ciertas propiedades similares a estas que vimos, pero vamos a avanzar un poco más en el caso de la función g. Recuerden, g lo definíamos como u más pb menos ts. Si hacemos la diferencial de eso, va a ser du más b de p más p de b menos t de s menos s de t. Aquí no hay restricción ninguna, esta expresión es de carácter general. Nuevamente, sustituimos du por la expresión T de S menos P de B, de acuerdo a la ecuación fundamental de la termodinámica. Por lo tanto, nos queda esta expresión de acá. Es claro ver que acá aparece T de S y menos T de S, y por otro lado aparece menos P de B y más P de B. Por lo tanto, esos términos, bueno, esto es la sustitución de du por la ecuación fundamental de la termodinámica, y bueno, T de S se va con menos T de S, y menos P de B se va con más P de B. Por lo tanto, esta expresión se resume a dg igual menos S de T más B de P. Y acá, bueno, estaremos considerando g como una función de T y de P. Nuevamente, si hacemos, por ser función de estado, la diferencial de g en función de T y de P, nos va a quedar que dg es igual a la derivada parcial de g con respecto a la temperatura a presión constante por el cambio en la temperatura, más la derivada parcial de g con respecto a la presión a temperatura constante por el cambio en la presión. Comparando la expresión de dg, que está recuadrada en rojo, con la otra que está recuadrada en azul, es fácil ver que la derivada de g con respecto a TAP va a ser menos S, y la derivada de g con respecto a la presión a temperatura constante va a ser el volumen. Nuevamente, al igual que vimos en la transparencia, esto es válido para cualquier sistema de masa y composición constante, sin reacción química ni cambio de fase. Entonces ahora sí, en función de esto, estas derivadas nos van a permitir, por ejemplo, ver cómo afecta un cambio de temperatura a presión constante en la función g, o cómo afecta un cambio de presión a temperatura constante en la función g. Lo que tendremos que plantear es las integrales de esas
expresiones para estudiar lo que pasa cuando hay un cambio finito de esa función de estado. Entonces, bueno, dependencia de G con la presión. dG menos S de T más B de P. Esa presión es de carácter general. Si planteamos la restricción de que la temperatura es constante, o sea, para cualquier sustancia pura a temperatura constante, entonces el término en dT se va. O sea, si la temperatura es constante, dT vale 0, y nos va a quedar en ese caso que el cambio en G va a estar directamente relacionado con el cambio en la presión. O sea, lo que vamos a tener que integrar es dG entre el estado inicial y final, va a ser igual a la integral entre el estado inicial y final de B de P, que es lo que planteamos acá. Si el estado inicial o de referencia corresponde a una presión de una atmósfera, bueno, lo que vamos a estar haciendo es integramos G entre 1 y P, y el otro término lo integramos también entre 1 y P. Lo podemos plantear de esta forma. Esto va a ser G a temperatura constante y a una presión P. Esto va a ser G en el estado de referencia que vamos a estar considerando, que es una atmósfera, por eso el supracero, o sea, el supracero indica que es a presión de una atmósfera, y eso va a ser igual a la integral entre 1 y P de B de P. Evidentemente, para poder resolver esta integral y poder calcular un delta G en un proceso en el cual está cambiando la presión, lo que tenemos que conocer es cómo es la función de B con P. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar en cuenta casos particulares. Y bueno, para ello el primer caso que vamos a considerar, bueno, esto simplemente lo que hicimos es pasar el término este para el otro lado de la igualdad y nos queda G a una presión P y a temperatura constante, va a ser G a presión de una atmósfera más la integral. Entonces, bueno, continuando con la dependencia G con la presión, ¿qué pasa para el caso de sólidos y líquidos? Planteamos la expresión general que vimos en la transparencia anterior, donde ahí el 1 indica un bar o una atmósfera. ¿Y qué pasa? Si ustedes recuerdan, para los sólidos y los líquidos son en general considerados como sustancias incomprensibles, o sea que su volumen prácticamente no cambia con la presión. Para que realmente haya un cambio importante en el volumen, tienen que haber cambios de presión muy, muy grandes. Entonces, en la mayoría de los procesos, el volumen para sólidos y líquidos se mantiene prácticamente constante, o sea que podemos considerar que B es prácticamente independiente de la presión. Y eso, bueno, nos lleva a que en esta integral podemos sacar a B fuera de la integral y nos queda un caso sencillo en el cual G a una temperatura T, manteniendo T constante, y a una presión P va a ser igual a G de referencia para presión igual a 1, más B por un delta P, que va a ser P menos 1. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno acá evalúa este término B por delta P, o sea, B por P menos 1, en general los volúmenes de sólidos y líquidos son pequeños, como lo ponemos ahí, siendo B pequeño, y además que P sea muy grande, a menos que P sea muy grande, vuelvo a repetir, si P es muy muy grande, entonces bueno, habrá que ver cómo cambia el volumen con la presión para ese sólido y tratar de integrar eso. Pero en la mayoría de los procesos B es pequeño, y lo que sucede además es que el término B por P menos 1 es chico comparado con G supracero T, o sea, con el valor de la energía libre de Gibbs a temperatura constante y en un estado de referencia de una presión igual a 1. Entonces, en esas condiciones, en general, salvo que haya, repito, cambios muy, muy grandes de presión, la función energía libre a T y P constante va a ser prácticamente lo mismo, va a tener valores muy parecidos o prácticamente iguales a los que tiene a la presión de P igual a 1. ¿Ah? Por eso planteamos esto en el recuadro en rojo. ¿Qué pasa ahora si vamos a la situación de un gas?
partimos de la misma expresión general. Y en el caso de los gases, bueno, es evidente que el volumen es mucho mayor que para un sólido o para un líquido. En ese caso, entonces sí vamos a tener que conocer la función que vincula el volumen de ese gas con su presión para poder integrar o poder resolver esta integral. Entonces, suponiendo el caso más sencillo que se trata de un gas ideal, sabemos que PV igual nRT, por lo tanto podemos despejar B y nos va a quedar B igual nRT sobre P. Sustituimos B por nRT sobre P y nos queda esta expresión que está acá, o sea, G a temperatura constante y una presión P va a ser igual G a esa misma temperatura y presión de 1 más la integral entre 1 y P de nRT sobre P de P. Como n, r y t son constantes, lo sacamos para afuera la integral y nos va a quedar en definitiva la integral de 1 sobre P de P sobre P, que es logaritmo, bueno, nos queda entonces la expresión que está acá. O sea, G en el estado de presión igual a 1 a temperatura constante va a ser nRT logaritmo de la presión final sobre la presión inicial, que era una atmósfera. Recuerden, y lo repito, o se los recuerdo, esta R es la constante de los gases en las unidades apropiadas, o sea, si estamos trabajando con energías, lo habitual es expresar R en calorías por mol Kelvin o Joule por mol Kelvin, y la temperatura, por favor, cuando uno pone T mayúscula en estas expresiones, se trata de temperaturas absolutas, o sea, grados Kelvin. Bueno, entonces, simplificando acá o poniendo lo que corresponde, porque es P sobre 1, bueno, eso nos queda logaritmo de P, nos va a quedar que G a T y P va a ser igual a G a una atmósfera y la misma temperatura, más RT, nRT logaritmo de P. Si dividimos todo entre n, nos va a quedar que G a T y P sobre n va a ser igual a G a una dada temperatura y presión de 1 sobre n más RT logaritmo de P. Repito, esto es para gases ideales. ¿Por qué lo dividimos entre n? Bueno, porque vamos a verlo en las próximas transparencias. Va a ser muy usado, no ahora, pero lo van a usar más en la segunda parte del semestre y en Físico-Química 103. Muchas veces nos interesa evaluar el valor de G molar, o sea, G por mol. Lo otro que vale la pena agregar es que si el gas se tratara de un gas real, bueno, tenemos que conocer cómo es la función de B con P y tratar de integrarla para poder llegar a una expresión que nos vincule G con el cambio de presión. Este es el caso sencillo en el cual estamos suponiendo que ese gas es ideal. Y recuerden, bueno, de la misma forma que lo vimos ya anteriormente, muchas veces, por más que se trate de gases reales, si los cambios de temperatura y presión eventualmente no son muy grandes, podemos asumir que los gases reales se comportan razonablemente como gases ideales. Si no fuera así, necesitamos saber cómo es el comportamiento, tener una ecuación de estado para ese gas o algo que nos permita ver cómo es el cambio de volumen, por ejemplo, en función de la presión a temperatura constante. Bueno, y acá, bueno, se hace el hincapié de que esta presión está en atmósferas, ¿no? O en bar, eventualmente. Entonces, bueno, lo que les dije recién, el cociente de G sobre N, o sea, la energía libre de Gibbs molar, es lo que se define como potencial químico y se representa con la letra griega mu. Es, evidentemente, una función de estado, porque no es otra cosa que una función de estado por mol, y como tal es intensiva, o sea, va a depender de la porción de sistema que estemos considerando, de los moles, etcétera, o de la cantidad de sistema que estemos considerando. De acuerdo a lo que vimos recién, para un gas ideal vamos a tener que el potencial químico a T y P va a ser igual al potencial químico en un estado de referencia, que va a ser a la misma T y presión de 1, más el término RT logaritmo de P. Si se tratase de un gas real, bueno,
en lugar de presión, tenemos que introducir la fugacidad para poder ver cómo es la dependencia del potencial químico con la presión. Vamos ahora a la dependencia de G, o sea, la energía libre de Gibbs, con la temperatura. Para eso, tomamos la derivada parcial de G con respecto a TAP, que vale menos S. Recordemos que, por definición, G es H menos TS. Por lo tanto, si yo acá, de esta expresión de definición, despejo S, me va a quedar que, o menos S mejor, despejo menos S, paso el H para el otro lado y divido entre T, me va a quedar que menos S es igual a G menos H sobre T. Por lo tanto, puedo sustituir acá menos S por G menos H sobre T. Y me va a quedar entonces que la derivada de G con respecto a TAP la puedo poner como G menos H sobre T. Una derivada que en muchos casos va a ser necesaria es esta que está acá, o sea, ver la variación de G sobre T con respecto a T a P. Bueno, entonces si uno hace la derivada parcial de G sobre T con respecto a T a P, bueno, esto es como que fuera un producto, por ejemplo, el producto de 1 sobre T por G. La derivada del producto va a ser, recuerden, la derivada del primero por el segundo, menos la derivada del segundo por el primero, entonces va a ser 1 sobre T por la derivada de G con respecto a TAP, menos G por la derivada de 1 sobre T, que es menos 1 sobre T cuadrado. Entonces me queda esta expresión, la derivada de G sobre T con respecto a T va a ser igual a 1 sobre T derivada de G con respecto a TAP, menos 1 sobre T cuadrado por G. Esta ecuación la van a usar en muchos casos, sobre todo para ver la dependencia de G con la temperatura. Muchas veces se usa más esta expresión, que es simplemente la de G en función de T. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hacemos de otra forma, no necesitamos la entropía, nos manejamos ahí con otra función de estado. O sea, si uno toma en cuenta ahora que la derivada de G sobre T, perdón, la derivada de G con respecto a T, a P constante, es esto que está acá, o sea, G menos H sobre T, sustituyendo esto acá, me va a quedar acá el término 1 sobre T cuadrado, G menos G. Y aparece acá este otro, se van a anular los términos con G, y me va a quedar entonces que esta derivada queda simplemente como la derivada de G sobre T con respecto a T a P constante es menos delta H sobre T cuadrado. Y entonces, bueno, nos da otra posibilidad de ver de alguna forma la variación de G con la temperatura, viendo cómo es la entalpía media en ese proceso para utilizar esta ecuación. Esta ecuación tiene un nombre, bueno, se llama ecuación de Gibbs-Helmholtz, y bueno, se aplica para cualquier sustancia pura o conjunto de sustancias sin reacción química ni cambio de fase. Repito, muchas veces para evaluar la influencia de un cambio en la temperatura en G, se usa esta expresión, o sea, se usa cómo afecta a G sobre T el cambio en la temperatura, más que ver cómo afecta a G el cambio de la temperatura. De todas formas, se puede, de cualquiera de las dos formas, ver ese efecto, simplemente a partir de esta expresión, integrándola, o a partir de esta, e integrándola. Justamente en las transparentes siguientes vamos a ver algo al respecto. Y como les decía, bueno, muchas veces nos manejamos más con esta derivada o ecuación de Gibbs-Helmholtz. Y bueno, para una transformación dada, reacción química cambia fase y considero incrementos delta G. Recuerden que G, por ser función de estado, para un proceso cualquiera, delta G va a ser G final menos G inicial. Para el caso particular de una reacción química, delta G va a estar dado como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos por los G de los productos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por los G de los reactivos. Lo mismo que se vio anteriormente para H o para U. Entonces, bueno, si tenemos un incremento,
a partir de la ecuación anterior, podemos plantearla sencillamente de esta forma, o sea, la variación de delta G con respecto a T, a P constante, va a ser igual a menos delta H sobre T cuadrado. También se llama ecuación de Gibbs-Helmholtz, simplemente que lo que estamos considerando es para un incremento finito. Y bueno, si delta H es independiente de la temperatura, o sea, nosotros estamos considerando un intervalo de temperatura en el cual delta H sea aproximadamente constante, para ver el efecto neto sobre delta G, repito, sobre delta G, no sobre G, nos va a quedar, integrando esta expresión, delta G a T2 sobre T2 menos delta G a T1 sobre T1, ambas considerando el estado de P igual a 1, va a ser igual a el delta H referido a una atmósfera por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Hago rápidamente una aclaración. Si se diera el caso en que en el intervalo de temperatura que nos estábamos moviendo, el delta H no puede ser considerado constante, bueno, tendremos que ver cómo cambia delta H con la temperatura y integrar este término respecto a la temperatura. Como muchas veces los cambios de temperatura son chicos, bueno, podemos asumir un valor medio para ese intervalo y sacarlo fuera de la integral y nos queda esta expresión más sencilla. Acá estamos haciendo referencia a una situación en la cual la presión es constante e igual a 1. Si fuera constante e igual a otro valor, bueno, acá la expresión vale lo mismo sin los supraceros. O sea, eso es, creo que es fácil de verlo. Y bueno, en función de esto, podemos establecer una convención que dice la energía libre G, en este caso referida a una atmósfera, de una sustancia química elemental en su estado normal o estándar, el estado normal es 298 Kelvin y una atmósfera, vale 0. Esto es cierto para elementos puros en sus estados más estables. Ahí tenemos varios ejemplos. ¿Cuánto vale el G supracero del oxígeno gas en condiciones estándar? Bueno, vale 0. El del grafito también vale 0, el del sodio vale 0, el del azufre rómbico vale 0, pero el del azufre monoclínico, que no es el estado estándar en esas condiciones, tiene un valor distinto de 0. Lo otro importante es que la energía libre de formación de un compuesto, delta G de formación a una atmósfera, es la variación de energía libre para la reacción de formación de un mol de un compuesto dado puro a partir de sus elementos. Se mide a 25 Celsius, o sea, 298 Kelvin, y una atmósfera de presión. Ahí tenemos un ejemplo, que es la reacción en la cual se forma el agua líquida a partir de sus elementos, o sea, un medio de hidrógeno gas más oxígeno gas para dar un mol de agua líquida. Si nosotros vamos a tablas de G, de acuerdo a lo que dijimos más arriba, para el hidrógeno G a 298 vale 0, y una atmósfera vale 0, para el oxígeno también, y tendríamos que para el agua vale menos 227,7 kJ. Entonces, de acuerdo a esta reacción, en la cual se está formando un mol de agua líquida, el delta G a una atmósfera para el proceso de formación a 298 del agua líquida vale menos 227,7 kJ por mol. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para entender un poco más. Recuerden que mañana tienen clase de ejercicio sobre este tema con Santiago. Bueno, el ejemplo 1, formación de la glucosa, o sea, la formación que se da de la glucosa en la naturaleza. O sea, recuerden, la glucosa es un azúcar y en la naturaleza, planteándolo en forma sencilla, la reacción que se da es CO2 más agua líquida para formar glucosa sólida y producir oxígeno. Esta es una de las reacciones que se da, por ejemplo, a nivel de las plantas, por la fotosíntesis, en las cuales se captura CO2 de la atmósfera o del aire y se libera oxígeno.
Si vamos, queremos calcular el delta G para esta reacción a presión atmosférica, por ejemplo, vamos a una tabla de delta G y lo que vamos a ver es esto, ¿no? O sea, tenemos las sustancias, reactivos y productos, y el delta G de formación de cada uno de ellos a 298 Kelvin y una atmósfera. De la tabla sacaríamos que el delta G de formación estándar, digamos, para el CO2 gas, el CO2 gas vale menos 94,26 kilocalorías por mol. El del agua líquida vale menos 56,69 kilocalorías por mol. Y el de la glucosa vale menos 217,63 kilocalorías por mol. Y el oxígeno, como está en su condición estándar, vale 0. Haciendo las cuentas, o sea, delta G de productos por su coeficiente estequiométrico menos delta G de reactivos por su coeficiente estequiométrico, vamos a llegar a que el delta G para esta reacción química a una atmósfera y 298 Kelvin vale 688,07 kilocalorías por mol. Insistimos ahí, que bueno, recordemos que es a 298 y una atmósfera. Comentarios sobre esto. Habíamos visto que, como criterio de espontaneidad, menos delta G a T y P es mayor o igual que menos el trabajo distinto del de expansión-compresión. Si damos vuelta, o sea, multiplicamos por menos 1, nos quedaba la otra expresión, o sea, delta G a T y P, menor o igual que el trabajo no PV. ¿Qué es lo que podemos decir acá? ¿Esta reacción se da espontáneamente o no se da espontáneamente? Sabemos que se da espontáneamente en la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tiene un delta G positivo. Uno podría decir, no, pero para que se diera tendría que tener un delta G negativo. Bueno, no nos olvidemos que en esta reacción faltó incluir algo que es muy importante. Esta reacción se da en la naturaleza por lo que se llama fotosíntesis, o sea, a pesar de que en esta ecuación el delta G nos da positivo, en realidad esta reacción se está dando espontáneamente. ¿Por qué? Porque el sistema está recibiendo energía bajo forma de radiación, por eso ahí ponemos HNU, y eso va a implicar que hay un trabajo que recibe nuestro sistema desde el ambiente que no es de expansión-compresión, es una energía relacionada con los fotones de luz captados, etcétera, por la planta. Entonces, evidentemente, SW va a ser positivo y perfectamente el delta G puede ser positivo. Lo que sí va a tener que cumplirse es que el delta G para esta reacción, a T y P constante, va a ser menor, porque el proceso es espontáneo, menor que el trabajo recibido como fotones, etcétera, debido a la radiación. O sea, de ahí que no siempre tengamos presentes, es verdad que en muchos casos el trabajo no PV es 0, pero en este caso se está dando la fotosíntesis, o sea que la reacción, que es nuestro sistema, o sea, los reactivos, que es nuestro sistema, están recibiendo energía como forma de trabajo no de expansión-compresión. Y entonces, bueno, a pesar de que el delta G es positivo, el proceso es espontáneo. Ejemplo 2. Efecto de la temperatura en la combustión de la glucosa. O sea, acá lo que estamos planteando es la reacción inversa. La combustión es una reacción en la cual un reactivo reacciona con oxígeno para dar sus productos de composición total, que son agua y CO2. Entonces, como dice ahí, la descomposición metabólica de la glucosa en el cuerpo humano es igual a la combustión de la glucosa. O sea, la reacción inversa que vimos, a la que vimos en la transparencia anterior. De tablas, o ya lo vimos ahí, entonces, en este caso, el delta G de la combustión de la glucosa va a ser menos el delta G que vimos de la reacción de formación de la glucosa. O sea, va a ser menos el 688,07 kilocalorías por mol a una atmósfera y 298. Sacando datos de tablas a 298 y una atmósfera, podemos determinar que el delta H de combustión de la glucosa vale menos 669,33 kilocalorías por mol. Y bueno, si utilizamos la expresión derivada de la ecuación de Gibbs-Heinhold, que nos da la dependencia de delta G con la temperatura,
asumiendo que en el intervalo que estamos considerando, que va de 298 Kelvin hasta 310 Kelvin, podemos considerar un valor de delta H constante. Bueno, nos queda esta expresión. Delta G a una atmósfera y 310 sobre 310, menos delta G a una atmósfera y 298 sobre 298, va a ser igual al delta H de reacción a 298 por 1 sobre 310 menos 1 sobre 298. Acá tenemos la misma expresión en donde hemos sustituido. Nosotros tenemos el valor a 298 y queremos calcular el valor a 310, que sería la temperatura a la cual se da la combustión total de la glucosa en el cuerpo humano, por ejemplo. Y bueno, vemos ahí que, bueno, para un valor de delta G a 298 de menos 668,07 kilocalorías por mol, llegamos a un valor a 310 de menos 688,82 kilocalorías por mol. En estas condiciones nos sigue dando negativo, por lo tanto, al no haber otro trabajo que no sea el de expansión-compresión, inclusive si se trata, no, en este caso hay gases, bueno, el único trabajo que habría es el de expansión-compresión, el trabajo no PV es 0, entonces en este caso sí, es correcto, y nos da, cumple perfectamente con el criterio de espontaneidad, delta G a 310 va a ser negativo, por lo tanto, el proceso es espontáneo en condiciones del cuerpo humano. Recordemos, bueno, que esto es termodinámica, no estamos considerando para nada la velocidad de reacción. En realidad en el cuerpo humano, esta reacción, si uno la quiere hacer a nivel de laboratorio, probablemente sea muy lenta o no se dé, no se va a dar si uno pone glucosa con oxígeno en contacto, no hay problema. O sea, yo puedo tener un frasco de glucosa perfectamente en contacto con la atmósfera y no por ello se va a oxidar, o sea, a dar la combustión. En condiciones de laboratorio, para que se esta reacción, evidentemente tenemos que calentar a alta temperatura. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo humano? ¿Por qué se está dando? Bueno, porque intervienen enzimas que posibilitan bajar notoriamente la energía de activación del proceso, bueno, eso lo van a ver en cinética, y hacer que un proceso que se daría en condiciones, o prácticamente no se daría, o se daría a tiempo infinito, se dé en tiempos razonables. Pero eso es cinética, no es termodinámica. La termodinámica no considera la variable tiempo, y lo que nos importa acá es ver si en condiciones de cuerpo humano esta reacción se da porque es espontánea. Bueno, eso eran los comentarios. Y el ejemplo 3 es, por ejemplo, el efecto de la presión sobre la fermentación alcohólica de la glucosa. Ustedes deben saber que, por ejemplo, productos orgánicos, frutas, etcétera, contienen glucosa y azúcares, y como consecuencia de acción de enzimas, etcétera, de fermentos, se descomponen, dando alcohol y liberando CO2. O sea, esto es lo que pasa durante la vinificación de la uva. O sea, la uva contiene azúcares, esos azúcares fermentan, producen etanol y liberan CO2. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta reacción? Acá vamos a ver el efecto de la presión. Nuevamente, para calcular el delta G de esta reacción, sacamos datos de tabla, precisamos delta G de los productos, CO2 y etanol, tenemos allí, para el CO2 menos 94,26 kilocalorías por mol, para el etanol menos 40,20 kilocalorías por mol, y el reactivo, que es la glucosa, menos 217,63. Haciendo las cuentas, nos va a dar que el delta H a presión atmosférica y 298 para esta reacción vale menos 51,29 kilocalorías por mol. O sea, en condiciones estándar, esta reacción es favorable porque presenta un delta G menor a 0, asumiendo que no hay trabajos distintos del de expansión-compresión. O sea, el criterio de espontaneidad sirve, delta G menor a 0, por lo tanto va a ser una reacción espontánea. Pero lo que vamos a ver, justamente para ver el efecto, es qué pasa si en lugar de estar en las condiciones habituales de que estamos considerando presión, o sea, al estar en condiciones estándar, estamos considerando presión de CO2 igual a una atmósfera. Si en realidad estamos en condiciones, por ejemplo, a nivel del mar, en donde la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera determina que su presión parcial es de 0,00031 atmósferas.
Bueno, si tenemos en cuenta esto y vamos a la expresión que habíamos obtenido para la dependencia de G con la presión, nos va a quedar que el delta G de formación del CO2 a una presión, en este caso P, que es 0,00031 atmósfera, va a ser igual al delta G de formación del CO2 a presión de una atmósfera, más el término RT logaritmo de P, que nos queda, recuerden que la P iba en atmósfera, nos queda entonces que vale menos 99,04 kilocalorías por mol. Y si hacemos ahora el cálculo del delta G en esas condiciones, nos va a seguir dando un valor negativo, por lo cual entonces la reacción sigue siendo favorable, en este caso inclusive es más negativa, o sea, sería más favorable. Ya el hecho de que sea negativa implica que es favorable. Así que bueno, esta reacción, aunque la presión de CO2 disminuya notoriamente de 1 a este valor mucho más chico, la reacción va a seguir siendo favorable. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les repito, mañana tienen clase con Santiago sobre problemas de esta unidad. Y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta, escucho las preguntas, y si no, bueno, me despido, porque yo ya en el curso de 102 ya no me toca dar más teórico, o sea que este es el último teórico mío del curso de 102. Bueno, si no hay preguntas, les digo hasta luego. Bueno, buena suerte en el control.